¿Cuánto reconocía Pedro el poder de Dios, hermanos? ¿Cuánto lo reconocía? Que le dijo, bueno, yo oro no tengo oro, no tengo plata, pero lo que yo tengo, te doy. ¿Y qué cosa era lo que tenía Pedro? El poder ilimitado de Dios. En el nombre del Señor, levántate y anda. Y todos los problemas congénitos que tenía aquel hombre se corrigieron al dicho de la palabra del siervo de Dios. Científicamente era imposible. Médicamente no se podrían corregir aquellas cosas, pero quien hizo el cuerpo es capaz de corregirlo 1 y 1000 veces. Y dice que instantáneamente las piernas de aquel hombre que jamás habían andado se fortalecieron, tomaron fuerza y aquel hombre saltó. No tan solo se levantó, sino que saltaba de júbilo, porque para nuestro Dios nada es imposible. Pero para eso fue necesario que aquel hombre de Dios estuviera consciente, seguro, de que el poder de Dios no tiene límites. Dios trabaja para los que confían. Dios se manifiesta a través de aquellos que tienen fe en Él. Nos encontramos a un Pablo en medio de un naufragio terrible, donde los expertos temían por la vida de ellos, ya se veía el fin próximo. Sin embargo, el siervo de Dios tuvo la visitación del Señor. En medio de una tempestad que no terminaba, días y días, sin salir el sol, sin ver las estrellas. Cuando ya el fin estaba próximo, según los hombres, el ángel de Dios estuvo con el siervo de él y le dice, no ha de perecer ninguno de los que van en esta nave. ¡Aleluya! El capitán estaba temeroso, el centurión que llevaba a los presos más temeroso aún. Sin embargo, Pablo estaba confiado. Ellos en su preocupación enorme, en su tristeza, en la desesperación de la muerte, pues no querían ni comer, días y días sin comer, y Pablo lleno de tranquilidad, de esa seguridad de los hijos de Dios, los llama, los insta a que tomen sus alimentos, diciéndole, ninguno de los que va aquí en la nave ha de perecer. ¿Confiaba Pablo en el poder de Dios? Confiaba de una manera especial, porque aunque las olas eran terribles, aunque el abismo se abría para tragárselos por completo, él estaba seguro de que nada iba a suceder a las personas. Y así fue por la gracia de Dios. Pero fíjense ustedes cómo es el poder de Dios. Después de salir de este naufragio terrible, cuando llega a la isla, dice que echando para calentarse unas ramas en el fuego, una víbora se prendió de su mano, una serpiente terriblemente venenosa, que produce la muerte de manera indefectible. Si eres mordido por una víbora, vas a morir, a menos que tengas una atención en este tiempo, una atención médica inmediata. Pero en aquel tiempo, que no habían estos conocimientos científicos, dice que todos los naturales, toda la gente, los nativos, estaban esperando que de un momento a otro cayera, de un momento a otro. Sin embargo, ¿qué hizo Pablo cuando lo mordió la víbora? La sacudió en el fuego y siguió. Había confianza en el poder de Dios. El poder de Dios no tiene límites. Los nativos están esperando que caiga de un momento a otro fulminado por el veneno de aquella víbora terrible. Sin embargo, él estaba confiado, porque esa era la promesa de Dios. Aunque beban cosas mortíferas, no les dañará. La promesa del Señor. Y él estaba confiado en eso de tal manera que no tomó en cuenta
Muchos de nosotros creo que nada más de ver la víbora hubiésemos estado temblando. Sin embargo, él la sacudió en el fuego y siguió confiado y seguro de que no iba a tener ningún problema. Dios premia a los que confían en Él. Y nosotros queremos ser de esa gente que confía en Dios, de esa gente que tiene plena confianza en el Señor. En la escritura que usamos como base para el mensaje nos encontramos a una mar también embravecida, terriblemente embravecida, de tal manera que aquellos discípulos de Cristo, que en su mayoría o muchos de ellos habían sido pescadores, gente conocedoras del mar, tuvieron miedo. Y un marino no se asusta fácil. Tuvieron miedo, así que podemos entender que la condición del mar era terrible. Sin embargo, al dicho del Señor, el viento se calma, el viento enmudece y la mar se calma. Pero me llama mucho la atención, hermanos, la situación de aquellos discípulos que habían visto ya tantos milagros del Señor. Le habían visto resucitar muertos, le habían visto echar fuera demonios, le habían visto sanar infinidad de enfermos. Sin embargo, cuando vieron aquellos elementos que ellos conocían, cuando vieron aquella terrible tempestad que ellos sabían cuáles eran sus efectos, y escucharon la voz del Señor ordenando la calma, y que aquellos elementos obedecieron, dice que ellos se preguntaban: ¿y quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Y quién era? El Dios Todopoderoso. Era el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que con su palabra creó todas las cosas y que aún hoy día tiene poder para alterar, para hacer tal y como Él quiera, porque es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Ese Dios es nuestro Dios, que es capaz de calmar el mar que nos azote, es capaz de resolver los problemas que nosotros tengamos, es capaz de devolvernos la salud, es capaz de resucitarnos de la tumba, porque eso creemos, que un día vamos a ser resucitados y vamos a ir a vivir con Él para siempre en el reino de los cielos. Y si Dios puede resucitar un cuerpo que ya se ha pulverizado, si puede recomponer los elementos a su antojo, ¿qué cosa más es imposible para Él? Y si no tenemos fe para las cosas más pequeñas, ¿cómo entonces podremos creer en el poder de Dios para resucitarnos en aquel día? Por lo tanto, hermanos, es necesario que tengamos muy claro en nuestra mente, que nos preocupemos, que busquemos esa comunión con el Señor, que podamos descubrir los grandes tesoros que hay escondidos en Dios, que nuestra fe sea gigante de tal manera que podamos nosotros proclamar a este mundo que se diluye en creencias y en filosofías y en teorías improbables, que podamos testificarle que hay un Dios real, que hay un Dios que es todopoderoso, que hay un Dios que pudo hacer todas las cosas, que hay un Dios que cumple sus promesas, que hay un Dios que nos devuelve la salud, que hay un Dios que resuelve nuestros problemas, que hay un Dios que nos llena de felicidad, aun cuando no tengamos medios económicos, aun cuando no seamos grandes ni reconocidos en el mundo, aun cuando no disfrutemos de las cosas que este mundo ofrece y que supuestamente dan la felicidad al hombre. Aún así, hay un Dios que nos llena a nosotros de gozo, que nos llena de felicidad, que nos ha mostrado un camino más excelente. Aleluya. Bendito sea el Señor. No pongamos límites al poder de Dios, hermanos, y vivamos así con esa confianza, con esa certeza de que un día el Señor ha de secar las lágrimas de nuestros ojos, de que un día podremos estar con Él para siempre allá donde todo será gozo y paz por el Espíritu Santo, porque el Señor nos ayudará a vencer todas las pruebas, todas las dificultades, todas las tribulaciones. ¿Quiénes son estos y de dónde han venido?, preguntaba el anciano a Juan. Estos son los que han venido de grandes pruebas y de grandes tribulaciones, pero han vencido y han lavado su ropa en la sangre del Cordero. El Señor nos ha prometido fuerzas para vencer.
si tú estás en dificultades, si estás en pruebas, si estás en situaciones difíciles que humanamente no tienen solución, acude al Señor. Cada vez que tenga que cruzar el mar, dice el himno, cada vez que el mar rojo tenga que pasar, clama a este hombre con fe, que Él tiene poder para calmar el mar, Él tiene poder para resolver tu problema, Él tiene problema para devolverte la felicidad. Él no tiene problemas para eso, hermanos, porque todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles a Dios. Llenémonos de fe, porque en estos tiempos en que vivimos, realmente la fe se agota. Por eso el Hijo de Dios preguntaba con preocupación, y cuando el Hijo del Hombre volviere, ¿hallará fe en la tierra? ¿Desde cuántos frentes está siendo atacada la fe en estos tiempos? El materialismo ideológico, por un lado, lleno de hombres y mujeres que no reconocen a Dios, no creen en su existencia, y por lo tanto todas las grandezas de la Biblia, todas las grandezas de la palabra de Dios, para ellos no son más que fábulas. Ese es un frente que ataca y que gana espacio en esta humanidad, desafortunadamente. Pero por otro lado tenemos al mundo cristiano, entre comillas, que quiere compaginar, quiere armonizar el poder de Dios con los descubrimientos científicos, con la manera de ver de la ciencia, y por lo tanto en muchísimas ocasiones no hacen más que limitar el poder de Dios para hacerlo compatible con lo que la ciencia ha podido probar. Y en otro frente aún, otro frente más, están aquellos que son incrédulos, que no toman parte ni de este materialismo ideológico que hablamos, ni tampoco del cristianismo, sino que son gente que quiere vivir en este mundo en el goce, en el disfrute de la vida, sin preocuparse, sin escuchar de nada, pero sin ninguna fe en Dios. Y estos frentes desafortunadamente crecen y desafortunadamente cada día tienen más adeptos. Es necesario que los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos, nos levantemos a proclamar el poder de Dios, que con perfecta libertad podamos testificar: el Dios a quien nosotros creemos es capaz de librarnos de tu mano, oh Rey. No importa que toda la nación piense otra cosa, nosotros estamos convencidos que el Dios en que nosotros confiamos puede librarnos de tu mano. Y pensando en esto del horno de fuego en estos días, me llamaba mucho la atención porque a veces son cosas que son difíciles de aceptar por personas que no tienen fe. Yo recuerdo un día que estábamos, un compañero mío y yo estábamos tratando de echar a andar una máquina que trabaja con gas, un quemador enorme de gas, y lo abrimos y nos tratamos de encenderlo, pero no pudimos en el primer intento y dejamos el gas abierto. Cuando volvimos en la segunda vez a intentar, en una pequeña fracción de un segundo, aquello hizo una explosión, pero eso fue fracción de un segundo. Y no pasó más nada, nada más que aquello echó una llamarada enorme y una explosión terrible. E inmediatamente yo miré a la persona que estaba conmigo y todas las cejas, las pestañas, toda esta parte de adelante del pelo se había puesto rubia. Pero inmediatamente, y cuando yo me río de él, digo: pero ¿qué pasó que te has vuelto rubio? Él me mira y me dice: pero tú estás por el estilo. En una fracción de segundo, los cabellos se chamuscaron, como se dice, se quemaron. ¿Cómo nosotros podemos armonizar este hecho que es real? Porque si nosotros tenemos contacto con el fuego, un segundo nada más, por lo menos todo el cabello y la piel va a sufrir efectos fuertes. ¿Cómo podemos nosotros armonizar eso con aquellos 3 jóvenes hebreos que caminaban dentro del fuego? Científicamente podemos compaginar ese milagro de Dios con la ciencia.
Sin